El mal que existe en el mundo proviene casi siempre de la ignorancia, y la buena voluntad sin clarividencia puede ocasionar tantos desastres como la maldad. La peste es una novela del escritor Albert Camus, publicada en 1947. En ella se cuenta la historia de unos doctores que descubren el sentido de la solidaridad en su labor humanitaria en la ciudad, mientras ésta es azotada por una devastadora epidemia de peste bubónica. La novela conlleva una reflexión filosófica, el sentido de la existencia cuando se carece de Dios y de la moral. Se hace hincapié en la idea de que, en última instancia, el hombre no tiene control sobre absolutamente nada. La irracionalidad de la vida es inevitable. La peste representa el absurdo cuya teoría el mismo Camus ayudó a definir. El protagonista de esta novela es el Dr. Bernard Rieux. Empieza a desarrollar el relato de los eventos comenzando en una mañana de abril. Al salir del quirófano, encuentra una rata muerta en el rellano de su apartamento. Se lo menciona al conserje, Michel, quien niega que pueda haber ratas en el edificio e insiste que debe tratarse de alguna broma. El doctor no le presta mucha atención, ya que le recuerda a su esposa, enferma desde ya hace un año, la cual se marcha de la ciudad al día siguiente para ir a un sanatorio. Las ratas agonizantes no son más que el comienzo de una tormenta de sufrimiento que se aproxima a la ciudad. Con el paso del tiempo, cada vez más personas hablan de las ratas muertas en la ciudad. La gente ante esta situación exige alguna acción, y el gobierno finalmente organiza una cremación diaria de estos roedores. Sin embargo, cada día salen más ratas de sótanos y alcantarillas para acabar muriendo en las calles. Este peculiar acontecimiento parecería ser una advertencia evidente, pero la gente del pueblo muestra el deseo humano de ignorar lo absurdo y mantener sus hábitos y paz mental. Con el paso de los días, la ciudad se tiñe de una sensación amenazante y el público comienza a preocuparse. Se habían recogido 8.000 ratas. Una ola de algo similar al pánico barrió la ciudad. Pero la situación parece resolverse sola. Abruptamente dejan de salir ratas en la ciudad. Sin embargo, el doctor encuentra a su conserje con un aspecto muy enfermizo. Tras examinarle, descubre que tiene fiebre y que su cuello, axilas e ingles han desarrollado hinchazones duras y dolorosas. El doctor lo envía a casa y promete visitarlo más adelante. En una segunda visita, descubre que su estado ha empeorado. Ahora está vomitando y extremadamente sediento. Los ganglios en su cuello y extremidades han crecido y se han vuelto de un color negro. Rieux llama a su colega, el Dr. Richard, quien dice que también ha tenido varios casos similares. Esa misma noche, el conserje muere de camino al hospital, convirtiéndolo en la primera víctima de una larga lista. Los casos se multiplican y el doctor y su colega consideran que se trata de la peste bubónica. Estos instan al gobierno a tomar medidas, pero las autoridades se demoran en tomarlas. El número de muertos aumenta tanto que la enfermedad ya es imposible de negar. Finalmente cierran las puertas y ponen en cuarentena a la ciudad. La preocupación de Oran por su propia tranquilidad los convierte en indiferentes al sufrimiento hasta el último minuto. Esto pone fin a la primera etapa de la peste y lleva al pueblo a un estado de exilio y prisión. No tengo idea de lo que me espera, o lo que sucederá cuando todo esto termine. Por el momento sé esto, hay gente enferma y necesitan curación. Una vez que se cierran las puertas de la ciudad, la peste se convierte en una preocupación para todos. Ya nadie trata de ignorarla. La gente reacciona de inmediato a su repentino aislamiento añorando a sus seres queridos fuera de Oran. Ni siquiera está permitido escribir cartas, ya que la peste puede propagarse a través de estas. El único recurso es enviar breves telegramas, pero no se puede expresar mucho en solo 10 palabras, por lo que con el tiempo abandonan este recurso y quedan totalmente aislados. A partir de ahora, se puede decir que la peste nos incumbía a todos. Los ciudadanos se sienten tanto aislados como encarcelados, ya que están separados de sus seres queridos y de la vida cotidiana. Camus se pasa gran parte de la novela reflexionando sobre la reacción del público ante el absurdo. Después de la etapa de negación viene el sentimentalismo y la desesperación. Los cafés y los cines están llenos. Los ciudadanos intentan ocupar su tiempo como forma de ignorar la enfermedad. Cada persona se preocupa tanto por su propio sufrimiento personal que todos se sienten solos y aislados. A pesar de que todo el mundo se encuentra en la misma situación, son incapaces de expresar su angustia y sentimientos personales entre sí. La lucha del Dr. Rieux contra la peste es el principal ejemplo de la filosofía absurda de Camus.
Aunque es poco lo que Riox puede hacer por las víctimas, ya que ningún suero es eficaz y la enfermedad suele ser mortal, continúa luchando contra la muerte y sufriendo ante la derrota. Tras un mes lidiando con la peste, el cura de la ciudad comienza a dar sermones. El pueblo es más piadoso y supersticioso que nunca. En su sermón declara que la peste ha sido un castigo enviado por Dios y que el pueblo lo merece. El sermón hace que las personas se sientan como prisioneros castigados por algún pecado del que no se sienten culpables. Como ateo, Riox no cree en ninguna recompensa celestial por su lucha, por lo que intenta vivir plenamente el aquí y el ahora. Una vez más, Camus equipara el mal con la ignorancia y la moralidad con la comprensión. Si bien la novela puede definirse como sombría y aplastante, Camus mantiene una actitud optimista con su fe en el espíritu humano. Camus rebaja el ideal de heroísmo a lo cotidiano y eleva la decencia común a lo heroico. El Dr. Riox deja constancia en que luchar contra la peste no es ningún intento de heroísmo, sino simplemente decencia común. Todo lo que puedo decir es que en esta tierra hay pestilencias y hay víctimas, y en la medida de lo posible uno debe de negarse a estar del lado de la pestilencia. La peste golpea a personas de todas las clases sociales y posiciones, lo que no hace más que poner en relieve el absurdo y la arbitrariedad de nuestra sociedad. Ya no había objetos individuales, solo un destino común. La peste y las emociones son compartidas por todos. La más fuerte de estas emociones fue la sensación de exilio y de privación, con todas las contracorrientes de revuelta y miedo provocadas por ellas. Al igual que la muerte, la peste actúa como un sanador que elimina cualquier jerarquía social o sentido de individualidad. La gran cantidad de cuerpos y la necesidad de deshacerse de ellos de manera tan grotesca comienza a demostrarle al público que la peste es cualquier cosa menos racional o divinamente enviada. La gente de la ciudad es incinerada tal como las ratas lo fueron meses antes. Las imágenes de la ciudad azotada por la peste se vuelven aún más sombrías si cabe. La peste aplasta los recuerdos de felicidad y esperanza para el futuro, logrando que las personas se vuelvan apáticas y cansadas. Los amantes separados pierden el egoísmo del amor y se unen al triste sufrimiento colectivo. La gente ya no es la misma. Oran se convierte en una prisión o un limbo en el que todos sus habitantes están condenados. La transformación de la ciudad pasa de ser de una ciudad neutral e indiferente a una ciudad victimizada, cerrada y ocupada. Bajo este peso aplastante de sufrimiento, los habitantes de Oran finalmente se ven obligados a enfrentarse al absurdo. Deben reconocer que el sufrimiento es igual para todos. El pueblo se ha convertido ahora en una verdadera comunidad, unida por la desesperación y el miedo. He llegado al convencimiento de que he perdido la paz. Ahora la busco, intentando comprenderlos a todos y no ser enemigo mortal de nadie. Sé únicamente que hay que hacer todo lo que sea necesario para no ser un apestado, que solo eso puede hacernos esperar la paz o una buena muerte a falta de ello. El único hombre del pueblo que parece contento ante esta situación es Cotard, un hombre que cometió un crimen desconocido en el pasado y vive en un estado constante de paranoia. Él es el único ciudadano de Oran que da la bienvenida a la peste, ya que reduce al resto de la población a su estado natural de miedo y soledad. Se siente menos solo ahora que otros comparten su estado mental, pero en realidad nunca se libera de su aislamiento. Se siente parte de la multitud, pero no logra reconocer su deber en la lucha contra la epidemia. Al principio la gente estaba ansiosa por idealizar la peste, por lo que querían escuchar la justificación religiosa por parte del padre de la ciudad. Pero en este punto han visto la verdadera naturaleza de la peste. Su sufrimiento aleatorio y sin sentido han obligado a muchos a abandonar la religión. Hacia finales de octubre se pone a prueba un suero sin mucho éxito. Este es aplicado a un niño que no logra recuperarse, apagando un poco más la llama de la esperanza. Bajo la presión de las autoridades, los periódicos son obligados a mantenerse optimistas, elogiando la actuación del gobierno. El mar es utilizado como un símbolo positivo, una encarnación de lo absurdo. No es malévolo como la peste, por lo que proporciona un respiro curativo para los hombres. Pueden perderse en algo grande y despreocuparse de los problemas. Tras un tiempo, parece que la situación da un giro. El retiro de la peste es tan misterioso como su llegada. Los tratamientos de los médicos no han cambiado.
pero de repente se vuelven efectivos. La enfermedad en sí misma desaparece por azar, no por heroicos actos humanos a través de su medicina o lucha. Esta historia no trata sobre el espíritu humano venciendo al absurdo, sino simplemente de su lucha contra él. Finalmente se abren las puertas de la ciudad y llegan trenes repletos de gente a la ciudad donde se reúnen muchos seres queridos separados. Así como pudieron ignorar a las ratas o a la epidemia misma, la gente de la ciudad nos muestra la asombrosa capacidad humana para negar el absurdo. Tan pronto como la peste desaparece, intentan fingir que viven como si nada hubiera ocurrido, lo que asegura que el próximo desastre los sorprenderá. Riox admite que lo único que las personas tienen en común es el amor, el sufrimiento y la muerte. Un desastre colectivo que logra eliminar los estratos sociales en los que vivimos. Ha habido tantas plagas como guerras en la historia. Sin embargo, estas siempre toman a la gente por sorpresa.